Ya está aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Grato saludo para todos ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva entrega de Reencuentro con la Vida. Tiene el gusto, como siempre, de estar con ustedes este servidor, Pedro Caballero. En esta oportunidad hablaremos acerca de la serie de las parábolas de Jesús, continuando en estas profundas enseñanzas. Ahora vamos a hablar acerca de la parábola de los dos hijos, consignada en Mateo 21, del 28 al verso 32. Los dos hijos. ¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos: «Hijo, ve a trabajar en la viña». Él le respondió: «No quiero ir». Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar, y él le respondió: «Sí, señor, iré». Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó cómo hacer lo bueno y obedecer a Dios. Pero ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Lo que acabamos de escuchar, en ello encontramos que Jesús relata, dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y se dirigió al primero y le dijo: «Hijo, ve a trabajar hoy a mi viña». Eso se puede mirar y se puede aplicar en situaciones muy actuales: la vida familiar, la vida laboral, las decisiones que tenemos que tomar en la vida cuando consultamos a Dios, cuando tenemos que tomar alguna decisión, donde estamos en esa encrucijada, en ese dilema de lo práctico de la vida y de los principios espirituales y morales. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es más prudente? ¿Qué es más sensato? Si hago esto, por un lado, me pasa esto. Si hago lo otro, también puede acontecer esto. Y entramos en esos dilemas de no saber qué hacer, sentirnos atrapados en un mar de moralidad, ética y de practicidad. Otra versión, cuando el padre le dice al primer hijo: «Hijo, ve a trabajar, ve a hacer esto que te estoy pidiendo, ve a hacer esto que te indico». Y el hijo le contesta, hay una versión que dice: «No me da la gana, no quiero». Pero después cambió de actitud y fue. Entonces el padre se dirigió al otro hijo y le habló de la misma manera, y él le contestó: «Pero claro, papá, por supuesto, ya voy enseguida, iré con mucho gusto». Pero no fue. Y Jesús pregunta: ¿cuál de estos hizo la voluntad de su padre? Y la respuesta fue el primero. Bueno, el sentido de esta parábola está claro como el agua. Los dirigentes judíos eran los que decían que obedecían a Dios, pero no lo hicieron.
los recaudadores de impuestos, los funcionarios públicos, la gente que se era considerada como los corruptos, como los pecadores, como los que estaban excluidos del reino de los cielos, dicho por la clase religiosa, por la pura clase de la esencia espiritual, que era la que se sentía con autoridad de dictaminar quién o no podía ingresar al reino de los cielos. Eran los que juzgaban a las personas en el filtro de la ley, de las escrituras. Esos que descalificaban a la sociedad, llamaban a las personas que no andaban en esa misma línea publicanos, le llamaban pecadores. Sin embargo, estos fueron más admirados por el Señor por su actitud inocente, por ser conscientes de sus faltas, pero también conscientes de su necesidad de arrepentirse y de experimentar perdón. Los publicanos, las rameras, las personas excluidas de la vida de santidad supuestamente, eran los que decían que vivirían su vida, pero siguieron el camino de Dios. Esta parábola nos presenta el retrato de dos clases de personas muy imperfectas, de las que una clase es, sin embargo, mejor que la otra. Ninguno de los dos hijos de la parábola eran la clase de hijos que le producen una gran satisfacción y alegría a su padre. Los dos dejaban mucho que desear, pero el que al final obedeció era incalculablemente mejor que el otro, definitivamente. Esta parábola también tiene un enfoque de confrontación, especialmente a la clase religiosa, a los que se supone que deberían dirigir de una manera íntegra al pueblo, el cual está expectante de ser enseñados por ellos. Jesús compara a la clase religiosa, a los saduceos, a los esenios, a la clase sacerdotal de esa época, comparándolos con el hijo que al final desobedeció. Como dice el profeta Isaías, en el capítulo 29, verso 13 dice: «Este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque dicen, pero no hacen». Al final, queridos amigos, lo que importa es lo que hacemos y no lo que hablamos. A veces le decimos que sí al Señor y le manifestamos nuestra voluntad, pero no entramos a fondo en lo que el Señor quiere de nosotros. A la hora de la verdad le defraudamos y no acudimos a trabajar. Somos buenos para hablar, pero no para hacer. Pero hay también quien se revela cuando ve que el Señor le está pidiendo y cuando no comprende los porqués de aquellas cosas que Dios nos pide, protesta. Pero llega el momento y de allí está dispuesto a lo que sea por amor al Señor. Eso significa que el Señor tiene un margen de tolerancia. Al fin y al cabo, Él es un padre. Y los padres, en el ejercicio de la crianza, nos encontramos con hijos refunfuñones, con hijos que replican ante las cosas que les indicamos que deben hacer. Sin embargo, el hijo tiene cierta licencia para a veces ser un poco refunfuñón en algunos casos, pero lo más importante es que el hijo considere y obedezca. Que tenga la libertad de expresar al padre lo que no le parece. A veces los hijos piden explicación: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no a mi hermano? ¿Por qué siempre yo cuando le enviamos a hacer un mandado, unas vueltas? Y todo eso requiere un poquito de paciencia por parte de nosotros como padres. Como lo da a entender Jesús al final de esta parábola, los responsables religiosos de su época hacían bellos discursos, pero su corazón no era recto para con Dios y no le obedecían. A la inversa, muchas personas de mala vida o de mala reputación o censuradas por la sociedad, ellos tenían remordimientos, se arrepentían de sus pecados e iban a Jesús para ser perdonados. Este pasaje, esta parábola de los dos hijos, también se dirige a nosotros. Dios no espera que nosotros demos hermosos discursos y vivamos siempre en esa retórica religiosa de buenas intenciones. Dios lo que más busca es una mirada honesta sobre nuestra vida, sobre nuestras faltas, sobre nuestra independencia con respecto a Él, aquellas cosas que muestran nuestro verdadero carácter. ¿Qué es carácter? Lo que usted es capaz de hacer en su vida privada cuando nadie le ve, cuando usted
está a solas en las 4 paredes de su habitación, allí es donde uno prueba realmente quiénes somos, cuando estamos completamente desnudos delante de Dios. ¿Qué es aquello que yo puedo mantener como convicción? ¿Qué es lo que procuro hacer cuando nadie me ve? Si realmente busco agradar a Dios también en mi convicción privada y no simplemente cuando puedo mostrar una imagen piadosa ante aquellas personas que nos observan. Así que esto tiene mucho que ver con la confesión de nuestras faltas, el juicio sobre nuestro estado de pecado, de cómo debemos conducirnos, de la dirección que debemos realmente tomar de una buena vez. La decisión de volvernos a Dios, de buscar a Dios en lo privado. Recordemos también cómo Jesús recomienda con respecto al hábito de orar, es decir, de hablar con Dios. Dice que las oraciones que más escucha Dios, las oraciones en las que está más atento son aquellas que hacemos en lo privado. Dice, cuando ores a tu Padre, enciérrate en tu habitación y ponle seguro a tu puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto, te escucha y te recompensará en público. Así que también tiene que ver con esa sincera y estrecha relación que debemos cultivar con nuestro Padre. Así que cada hijo de Dios puede hallar en este pasaje un llamado a ser fiel a su Señor y de igual manera a acatar las indicaciones que nuestro Maestro nos da, a no dudar en corregir la actitud equivocada que hemos decidido tomar y volvernos a Él de todo corazón para de una buena vez hacer su buena voluntad. Ese es en esencia lo que significa el ejemplo del primer hijo, aquel que estuvo dispuesto a pesar de sus inquietudes, a pesar de muchas cosas, por encima de todo, lo que más le importaba era obedecer a su padre y hacer su voluntad. A esta hora usted escucha Reencuentro con la Vida. El hijo ideal habría sido el que aceptara las órdenes del padre con obediencia y con respeto, y que las cumpliera sin discusión y sin demora. Pero hay verdades en que esta parábola que van más allá de la situación en la que se pronunció por primera vez. Nos dice que hay 2 clases de personas muy corrientes en este mundo. La primera son las personas cuya profesión es mucho mejor en su práctica. Prometen y se comprometen a cualquier cosa. Hacen grandes protestas de piedad y de fidelidad, pero se quedan muy atrás en la práctica y el cumplimiento. La segunda, en cambio, son aquellos cuya práctica es mucho mejor que su profesión. Pretenden ser inflexibles, materialistas hasta la médula, pero a veces los descubrimos haciendo cosas amables y generosas casi en secreto, como si les diera vergüenza. Profesan no tener ningún interés en el ministerio, en la iglesia, ni en las cosas del Señor, y sin embargo, cuando se llega al grano, viven vidas más cristianas que muchos que se confiesan cristianos. La verdadera lección de esta parábola es que, aunque la segunda clase es como aquellos que son muy diplomáticos y tratan de llevar la fiesta en paz, preferiblemente se debe ser como el primer hijo. Ninguno es perfecto. Sí, la persona realmente buena es aquella en que se dan en armonía la profesión y la práctica. Hijos consecuentes y que son coherentes con sus palabras y acciones. Sin embargo, esta parábola nos enseña que las promesas no pueden nunca ocupar el lugar de las obras, y que las palabras bonitas nunca pueden sustituir a las buenas obras. El hijo que dijo que iría y no fue, tenía todos los síntomas de la cortesía y del respeto. Al contestar a su padre, le llamó Señor. Claro que sí, con todo respeto, pero la cortesía que no pasa de palabras es totalmente ilusoria. La verdadera cortesía, queridos oyentes, es la obediencia voluntaria y agradable. Por otra parte, la parábola nos enseña que uno puede echar a perder muy fácilmente lo bueno que se haga por la manera como lo haga. Puede hacer una cosa que esté bien con una falta de gracia y de agrado que echa a perder toda buena obra. Recordemos lo que por allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, nos habla de un rey llamado Amasías. Dice que hacía lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Hacer las cosas de mala gana es como no hacerlas, aun a pesar de que las hagamos.
Así que, queridos amigos, no está bien. No está bien hacer las cosas de mala gana, con indolencia, hacerlas porque toca. Debemos mostrarnos dispuestos, agradados en obedecer al Señor y por ende obedecerle en todo lo que Él nos pide. Aquí aprendemos que la manera cristiana está en la promesa y en su cumplimiento, y que la señal del cristiano, del hijo del reino de Dios, es la obediencia cortés y amable siempre y en todo momento. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Nos quedan unos minutos para darle gracias a Dios por este mensaje. Amado Dios, muchas gracias por ser nuestro Padre, por ser bueno, por ser fiel, por estar dispuesto siempre a atender nuestro ruego. Pero hoy queremos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, ser nosotros los que seamos receptivos a lo que tú nos pides, a hacer tu voluntad, a cumplir detenidamente lo que tú quieres, entender que el propósito de nuestra existencia es obedecerte. Vinimos a este mundo para glorificarte con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros talentos, capacidades, con todo lo que hacemos y decimos. El hacer cosas, vivir nuestra vida lejos de ti, sin que involucre el agradarte con nuestras acciones, no tiene sentido. Perdónanos cuando hemos refunfuñado el hacer tu voluntad, o peor aún, cuando queremos o creemos que podemos engañarte, cuando al fin y al cabo hacemos cosas contrarias a tu buena voluntad, aunque nos mostramos piadosos cuando te buscamos en oración. Queremos, Señor, como nunca, poner en práctica esta gran enseñanza, hacer tu voluntad, aprender de el Hijo que obedeció, pero también aquel que fue receptivo y respetuoso con el Padre que le conducía, que le ordenaba, el Padre que le solicitaba, demandaba de él algo en particular. Ayúdanos a guardar ese equilibrio, Señor, que nuestra gran motivación cada día sea agradarte, el sacarte una sonrisa. Algún día escucharemos tu voz que nos diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gracias por las nuevas oportunidades que tú nos darás para poderte agradar y que tú puedas contar con nosotros en tus pequeños y en tus grandes proyectos. Quedamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero.